Bienvenidos a Estado de Alarma, bienvenidos una semana más, bienvenidos un sábado más. Vamos a hacer, evidentemente, nuestro homenaje a las víctimas. Nosotros seguimos empeñados en dignificar a quienes han fallecido y en dejar claro quiénes son los responsables de lo que ha ocurrido. En unos momentos lo vamos a hacer y vamos a entrar en tertulia, ya verán qué mesa les tenemos preparada, y vamos a hablar de una cuestión, de un montón, pero de una que a mí me llama mucho la atención. En España últimamente se está multando a quien le da la santísima gana al gobierno por saltarse el confinamiento. Que te llamas Pablo Iglesias, no se multa. Que te llama Irene Montero, no se multa. Que te llamas Pedro Sánchez, por supuesto, no se va a automultar. Él se considera el dueño del Estado y no se multa. Que te llamas, por ejemplo, Guillermo Fernández Vara y declaras abiertamente tú en una entrevista personal que te has saltado el confinamiento en una entrevista de televisión, no se te multa. Que te llamas Mariano Rajoy, se te multa. Haberte buscado otra forma de pensar. Empezamos. Bueno, pues ahí la veían, Josefa Pastor Bayona. Un abrazo enorme a su familia, una de las personas fallecidas, nacida el 14 de julio de 1933 y ha muerto en una residencia fruto del coronavirus, por culpa de este coronavirus y por la responsabilidad o irresponsabilidad de quienes han permitido que se quedara colapsado absolutamente todo, desde hospitales hasta residencias. Vamos a empezar ya. Es verdad que en algunos casos nos quedan esos 13.000 fallecidos ahí, pero es verdad que no podemos ubicarlos ahora con los datos que tenemos. La supuesta vulneración de la obligación de permanecer en el domicilio del confinamiento del expresidente Rajoy, pues están realizando las investigaciones oportunas para comprobar ese extremo. Quiero presentarles ya la mesa de lujo con la que empezamos. Eduardo García Serrano, ¿cómo estás? Muy buenas, bienvenido. Muy buenas, Carlos. Un placer estar contigo y con el resto de los contertulios, evidentemente. Roberto Centeno, ¿cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Muy bien. Aquí pasando el día, y hoy voy a estrenar la piscina. Espero. Sí. Luego nos mandas vídeos, que eso seguro que tiene tirón. Luis Valcarce, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Un placer. Un saludo a Eduardo y a Roberto. El saludo se lo das luego. Después de que se bañe, le vas y le das el saludo. Bueno, quiero que empecemos con una fotografía de lo que es capaz de hacer este gobierno que tenemos encima. Esto no es un gobierno que nos gobierne, es un gobierno que tenemos encima, nos oprime, nos aplasta y en ocasiones hasta le molesta que nos quejemos cuando vemos que nos está retorciendo el hígado. La fotografía que van a ver, el cuadro que van a ver es un informe oficial. Un informe oficial que no es un informe de sanidad. Es un informe de seguridad nacional, uno de los departamentos que comanda Moncloa, la Moncloa, ese organismo que en este momento se ha convertido en el patio de recreo de un señor llamado Iván Redondo. Bueno, ahí lo están viendo. Pueden ver ahí abajo, esta es la noticia que sacábamos hoy en OK Diario, pero pueden ver ahí abajo un mapa, tampoco hace falta verlo con más detalle, creo que es evidente que eso es la fotografía de que el virus se ha extendido. Todos esos círculos verdes que ven ustedes describen los casos que se acumulan por cada una de las regiones. Aparecen más de 400 en Madrid, 70 y pico en otras, 100 y pico en otras. Bueno, todo lo que viene siendo una transmisión generalizada y un evidente riesgo no moderado. ¿Qué es lo que hicieron justo 15 horas del 9M después de las manifestaciones feministas radicales? Pues con este informe justificaron y lo pusieron escrito, literal, expresamente, que tras el 8M no había habido una transmisión generalizada. El mapa es todo un poema. El mapa son 999 casos,
dispersados por toda España. De hecho, hay una anotación expresa en la que dice: en Ceuta y Melilla no hemos encontrado casos. Gracias por decirnos que la transmisión era generalizada en todo el resto de España. Y 16 fallecidos. Eduardo García Serrano, es la enésima prueba de que estos señores les da olímpicamente lo mismo, de que son capaces de hacer lo que sea, de decir lo que les dé la gana con tal de justificar lo que ellos quieren hacer políticamente. Es la enésima prueba, como bien dices, Carlos, de que mienten con toda la boca, porque está en su ADN social comunista. La mentira es la base de esa ideología, la propagación de la mentira para fabricar una realidad paralela, y cuando esa realidad paralela pues se enfrenta, en este caso, violenta y gravemente con la realidad, no importa, se sigue mintiendo. El día 5 de marzo prohíben, por razones que ahora niegan, prohíben el Congreso Mundial de Iglesias Evangélicas en Madrid, y se les dice a los evangelistas que no se pueden reunir en Madrid, que no pueden celebrar su congreso en Madrid, porque hay una pandemia que ya está enseñando los colmillos. Bien, pues a partir del 8 de marzo niegan esa pandemia, como están negando la mitad de la lista de muertos por la pandemia. Porque como es una realidad que pervierte sus objetivos políticos, que vulnera sus objetivos políticos, no la aceptan y tratan de que todos los demás seamos tan estúpidos de no aceptarla. Para ello, ¿qué hacen? Pues nos lobotomizan con sus poderosísimos medios de comunicación. Pero claro, esa lobotomía social, masiva, no está funcionando como ellos apetecen, porque hay muchos muertos. Hay muchos muertos. Y además esos muertos vienen acompañados, y supongo que Roberto Centeno, tú mismo y Luis incidéis en el tema, vienen acompañados de otra pandemia, la pobreza generalizada que su nefasta gestión ha traído de la mano del coronavirus. Quiero que veamos un vídeo, Luis Valcarce y Roberto Centeno, un vídeo en el que Fernando Simón alude a cómo se están haciendo estas encuestas, estos recuentos sobre los muertos. A mí, la verdad, sinceramente, Luis, te lo digo, me parece una falta de respeto absoluta. Habla de 13.000 fallecidos, que dice, bueno, no podemos ubicarlos. ¿Ubicarlos? ¿Cómo que se ubica a una persona fallecida? Tenga el respeto, lo primero, de tratarlos como se deben, tenga el respeto y la profesionalidad de haber intentado evitar lo que ha ocurrido en España y, por supuestísimo, a partir de ahí, deje de hacer trampas con las estadísticas. Vamos a verlo. Fernando Simón. Es verdad que en algunos casos nos quedan esos 13.000 fallecidos ahí, pero es verdad que no podemos ubicarlos ahora con los datos que tenemos. No podemos ubicarlos ahora. 13.000 fallecidos, una cosa así de nada. Sí, los muertos les han importado muy poco. ¿Te acuerdas en las ruedas de prensa? Ahora por lo menos no se ríe. Antes te decía lo mismo, incluso te soltaba una carcajada. Les daba igual, para ellos eran un número de la lotería. La frase es, nos quedan 13.000 fallecidos ahí, pero no podemos ubicarlos ahora. ¿Y cuándo los piensas ubicar? ¿Cuándo los piensas ubicar? ¿Qué piensas hacer con ellos? ¿Están o no están? Claro, es que cambiaron 7 veces la forma de contar los muertos por coronavirus, porque a ellos les convenía, porque según el día, según les venía mejor para abrir el telediario, cambiaban el modo de contarlos o no los cambiaban. Mientras tanto, como habéis contado en OK Diario, solamente Cataluña y el recuento de Cataluña y de Madrid ya da más fallecidos que las cifras oficiales que dan ellos. Son las trampas que han utilizado, no de ahora, las trampas que han utilizado de siempre. Me llama la atención en esa información que ha sacado en OK Diario, que el 1 de marzo, como tú dices, había transmisión generalizada en toda España. Ya teníamos un muerto por coronavirus. Lo que pasa es que se intentaron ocultarlo todo lo que pudieron, pero el 27 de febrero ya estaban detectándose casos por coronavirus. Pero es que el 9 de marzo, en Italia, para la fecha donde salió ese informe, en Italia había 16 millones de personas confinadas. Y estos seguían sin enterarse. Estos seguían diciendo, pues nada. Después, ¿te acuerdas que salieron a toda prisa? Nosotros ya sabíamos, ya veníamos desde la semana anterior diciendo que esto no nos cuadraba, pero tenían que esperar a hacer el infectódromo del 8M. Pero esto es Fernando Simón, el mismo que dijo que podían referirse a infartos, a ictus, a accidentes de tráfico. ¿Qué accidente de tráfico puede haber si no nos dejaban salir? ¿Pero de qué? ¿Cómo se nos puede mentir? ¿Cómo se nos puede
tomar el pelo de esa manera. Pero bueno, a la izquierda, estos son los fenómenos pop de la izquierda, estos son sus nuevos ídolos. Estos son los tíos que se están tatuando en la pierna como buenos gestores de todo esto. Que se tatúen también los 13.000 fallecidos que hay que ubicar por ahí, a ver si les quepa, si les cabe en el cuerpo. Roberto, tú que has barajado infinidad de balances, de estados financieros, de cuentas de resultados, ¿a ti a qué te suena esto de nos quedan, dice literalmente, 13.000 fallecidos ahí, pero no podemos ubicarlos ahora con los datos que tenemos? Claro, como decía Luis, pero ¿dónde los piensa usted ubicar si ha retorcido las estadísticas por todas partes? Y luego, simplemente una cuestión, si se va usted a lo que está marcando en estos momentos el Instituto Nacional de Estadística de diferencia de muertos entre las personas fallecidas que hubo en el mismo periodo en el año 2019 y las actuales, verá usted que aparecen 47.000 personas fallecidas. ¿Por qué han muerto? ¿Por accidente de tráfico, como dice Luis, cuando no podías coger el coche? ¿Por qué han muerto? ¿Cuál es la causa excepcional adicional del coronavirus? Ergo, si nos están marcando 27.000 o 28.000 personas fallecidas y el INE está marcando 47.000, ni 13.000 ni historias. Usted tiene escondidos 20.000 muertos. Bueno, efectivamente, vamos a ver, como decía Eduardo, la mentira está en el ADN de esta chusma. Pero es que fíjate que a mí hay cosas que me llaman más poderosamente la atención. Por ejemplo, el que este psicópata bolivariano de Sánchez diga al tío con toda su cara en el Parlamento, que ha salvado 450.000 vidas. Aquí no estamos hablando de que haya 15, 20.000 o 30.000 muertos más, sino que haya salvado 450.000 vidas y se queda el tío más ancho que largo. Por otro lado, no es solo los cálculos que hacemos nosotros, es que toda la prensa o los organismos mundiales lo han denunciado. El New York Times hace un par de semanas decía que España era el país que más muertos había ocultado. El Deutsche Bank, en un informe a los accionistas, decía que la gestión de la pandemia en España había sido la peor de todo el mundo mundial. La OCDE, 3/4 de lo mismo, pero es que además el The Economist hace 3 días publicaba sobre la base de la OCDE la gestión de la pandemia y España era la que peor había gestionado la pandemia. Pero claro, dichas así las cosas, bueno, luego por otro lado, esto sí lo quiero decir, la cifra del Momo, que es la cifra de comparar los muertos este año con las cifras del INE, dan una cifra que creo que son 51.000, no 48.000. Pero es que a un servidor y a un grupo de economistas y profesores independientes nos sale muchísimo más. ¿Cómo nos sale muchísimo más? De una manera, a mi juicio, más exacta que la del INE, que es utilizar las cifras oficiales de los pensionistas, que es la estadística más válida de este país, y ver cómo han caído los pensionistas en los meses de la pandemia. Y teniendo en cuenta que tendrían que haberse incrementado aproximadamente en 8.000 personas al mes. Nos salen varias decenas de miles más, es decir, nos sale una cifra entre los 80 y los 90.000 muertos. Y estos son cifras oficiales, ojo, cifras oficiales, porque estamos hablando de las pensiones. Y insisto, la estadística más exacta que hay en este país, donde las estadísticas están casi todas manipuladas, las económicas me refiero. Bien. Roberto, déjame que le pregunte a Eduardo por otro asunto. Déjame que vayamos avanzando. Eduardo, dos noticias. Una de ellas, lo digo por todo el jaleo que se ha montado y la polémica dirigida contra Isabel Díaz Ayuso especialmente, en el que se dice que el problema de las residencias era suyo, que nunca hubo otro protocolo que no fuera el autonómico. Bueno, nosotros en OK Diario ya publicamos desde el primer momento que el primer protocolo era el protocolo de 5 de marzo sellado y firmado por el Ministerio de Sanidad, ¿vale? Pero es que ahora aparece un segundo protocolo que es un protocolo supuestamente post-coronavirus. Bueno, Sanidad penaliza y hace indicaciones para que los mayores de 65 años tengan mayores problemas para retomar sus intervenciones y sus tratamientos. De nuevo firmado por el Ministerio de Sanidad. ¿Qué te parece?
pues me parece una atrocidad perpetrada nuevamente y en abundamiento de las ya perpetradas por Pablo Iglesias, concretamente, y bendecida por Pedro Sánchez. Vamos a ver, como bien publicasteis en OK Diario, y como bien es sabido por cualquier español que tenga la mínima inquietud de no tragarse la información oficial, ir, por ejemplo, a OK Diario, a este programa y a otros medios de comunicación, poquitos, pero a otros medios de comunicación que sí están dando la batalla de la verdad. Todos sabemos que con el decreto de centralización del poder, la responsabilidad de las residencias de ancianos, tanto públicas como privadas, recaía directamente en Pablo Iglesias. Ha sido atroz lo que ha sucedido en las residencias. Pablo Iglesias se quita el muerto, perdóneseme la expresión, en estos momentos se quita el muerto de encima, tratando de trasladar la responsabilidad a las comunidades autónomas, curiosamente en Castilla y León y en Madrid, lideradas por el Partido Popular. Bueno, pues esto nuestros oyentes, nuestros televidentes, tienen que tener claro, como ya lo dejó OK Diario, que es rotundamente falso, que es una mentira de un mequetrefe de Podemos, alzado a la categoría, a la magistratura de vicepresidencia del gobierno por un pacto espurio entre socialistas y comunistas. Es mentira. La responsabilidad recae directamente sobre los hombros y sobre la coleta de Pablo Iglesias. Y lo que se pretende hacer ahora es más de lo mismo. Exactamente. Hay cantidad de testimonios de líderes podemitas con responsabilidades institucionales abominando de la longevidad de los españoles, de la enorme cantidad de matusalenes que se ve por las calles de España. Y que esos matusalenes no merecen una atención médica como la de un chaval de 30, 40 o 50 años, por el mero hecho de ser matusalenes. Es la crueldad en estado puro, que es lo que es el comunismo y su querida política, que es el Partido Socialista. Déjame, Eduardo, déjame que te ponga la segunda noticia, porque todo lo que estamos mencionando ahora ya es post-coronavirus, en teoría. Es decir, esta limitación de asistencia para que tengan más problemas para volver a la rutina de sus tratamientos, tal, es posterior al coronavirus. Es decir, esto es adicional a todo lo que habíamos contado. Pero hay una segunda noticia. Viene de Frontur, el organismo que controla todo el tema de fronteras desde la Unión Europea. A lo mejor también, según ellos, está dentro de esa confabulación judeo-facha, fascista, masónica, sabe Dios qué. Bueno, el 20% de los viajeros que van a llegar a España este verano van a llegar a través de puntos, según Frontur, que no tienen control en materia sanitaria. Si hemos tenido la peor gestión del coronavirus y hemos acabado con la mayor tasa de mortalidad, esta gente ahora vuelve a abrirnos a la posibilidad de que se nos reincorpore en un rebrote. Efectivamente, Carlos. Vamos a ver, hemos tenido la peor gestión del coronavirus. Esos mismos mequetrefes, esa misma turba de botarates, como los llamaría Manuel Azaña, son los que están gestionando la desescalada. ¿Podemos esperar una gestión más inteligente, más prudente, más sabia de la desescalada de quienes han gestionado de una manera macabra, nefasta, la pandemia? Es imposible. Es imposible. O sea, hicieron rematadamente mal la gestión del coronavirus. No podemos esperar que hagan ni medio bien la gestión de la desescalada. Vendrán los viajeros, entrarán por las fronteras, fundamentalmente por Barajas y el Prat, sin ningún tipo de control, de la misma manera que no hubo ningún tipo de control en el 8 de marzo y no hubo ningún otro tipo de control en los días previos al 8 de marzo, a pesar de que todas las alarmas, todas las alertas y toda la información internacional la tenían en sus manos. Luis Valcarce, quiero que vayamos a campo puramente político de los movimientos que está habiendo. Ha habido una serie de movimientos que luego los vamos a comentar por parte de Bildu, por parte de Esquerra, es decir, proetarras, separatistas, mezclados e entrelazados por distintos delitos de sedición de los líderes de Esquerra, malversación y demás, para intentar arrinconar a Felipe González. Pero te pregunto antes por otra cuestión, antes de que hablemos de esto. Ha habido un encuentro que se ha mantenido en secreto hasta que ha sido desvelado por la prensa. Nosotros hoy lo recogíamos en el periódico en OK Diario. Teodoro García de Gea, secretario número 2 del partido, secretario general del Partido Popular, se veía con José Luis Rodríguez Zapatero.
El motivo, según ha esgrimido fuentes muy cercanas al entorno de Teodoro García Egea y del Partido Popular, era que el propio José Luis Rodríguez Zapatero se habría ofrecido como una especie de interlocutor, una especie de intermediador entre el Partido Popular y el Partido Socialista. ¿Te suena bien? ¿Te suena mal? ¿A qué te suena? Bueno, te confieso que yo me enteré por OK Diario de este encuentro y ahora me cierran algunas cuestiones, ¿no? Es decir, por otro lado, en este canal ya hemos hablado de los movimientos que están haciendo Felipe González y Cebrián, pastoreando también, o patrocinado, mejor dicho, por el IBEX para lograr un acercamiento entre Pedro Sánchez y el PP y para quitarse de encima, lograr apoyos y quitarse de encima a Pablo Iglesias. Bueno, en esas claves hay que leer lo que ha pasado en el diario El País. Por ejemplo, te cuento un caso. El director de comunicación del ministro de Justicia lo acaban de cesar y él ha dicho en una conversación que a él le ha cesado Felipe González. Es decir, hay una embestida dentro de la izquierda por la cual, a partir de ahora, el viejo felipismo empieza a hacer limpieza, ¿no? A mí, ese encuentro entre Egea y Zapatero me alarma, porque quiero decir, hombre, entonces ahora entiendo qué pasa, que el PP, la estrategia de crispación, la estrategia de sacar el Doberman y acusar al Partido Popular de no querer arrimar el hombro, le ha funcionado perfectamente. Pues yo tengo algunas claves. Es decir, a mí ya me había llamado la atención que Teodoro García Egea en sede parlamentaria haya errado el tiro al acusar a Pablo Iglesias de ser el monaguillo, le llamó, el monaguillo de Pedro Sánchez, cuando en realidad es al revés. Es Pedro Sánchez el que es el monaguillo de Pablo Iglesias. Es precisamente Pablo Iglesias el que le está marcando el guión, es la izquierda radical el que le está diciendo a Pedro Sánchez por dónde ir. Y Pedro Sánchez está encantado porque tiene al lado a un perro de presa que no lo consigue entre los mediocres con los que se ha rodado dentro del Partido Socialista. Por lo tanto, ahora entiendo más esa estrategia errónea, a mi parecer, del Partido Popular, en la cual han arrinconado a Pablo Casado y le han dicho, entre otros varones, hey, modérate, tranquilo, echa una mano, que a nosotros esta crispación, como le gusta llamar a la izquierda, no le gusta. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que estamos en proceso, ya se ha rendido y han entregado las armas los de Ciudadanos. Los próximos van a ser los del Partido Popular y, por cierto, es el canciller bolivariano José Luis Rodríguez Zapatero el más indicado para reunirse a oscuras con Teodoro García Egea. A mí esos encuentros me generan muchísima alarma, Carlos. Roberto Centeno, quiero que veamos un vídeo porque en el panorama español hay gente que está empeñada en que pensemos como a ellos les da la santísima gana. Según ellos son fascistas los que defienden la Constitución, según ellos son demócratas los que se la quieren cargar. Según ellos son fascistas aquellos que defienden medidas de apoyo económico a las empresas. Según ellos el problema viene precisamente de esos y no de ellos que se quieren cargar todo el tejido empresarial, todo el tejido económico, etcétera. Quiero que veamos lo que ocurría en un mitin, en una serie de actuaciones, de actos políticos que tenían miembros de Vox en Bilbao, en los cuales se les empieza a rodear la sede en la que estaban por parte de proetarras, por parte de abertzales. Bueno, la cosa acaba como acaba en una carga policial porque, evidentemente, hubo que acabar protegiendo a quien defiende la Constitución y a quien sí es demócrata y que estaba siendo amenazado por esos que se supone que pretenden dar carnés de democracia ahora. Antes hacían otra cosa que no era dar. Bueno, sí, alguna cosa daban. Vamos a verlo. Bueno, pues ahí lo tenemos, Roberto. Los que están fuera, por cierto, socios y apoyo del Partido Socialista en todas partes, en Navarra decisivos, en el País Vasco pretenden serlo, en Irún, por ejemplo, son los nuevos amigos del Partido Socialista para sacar los presupuestos. En el Gobierno de España son el apoyo decisivo. Sin los proetarras nunca jamás habrían podido tener el control que tienen los socialistas más Podemos. Según ellos son demócratas. Son los que chillan, los que lanzan piedras, los que intentan golpear y los que tienen que ser frenados por la policía. Según ese mismo dogma que nos intentan inyectar en las cabezas, los que estaban dentro dando un mitin totalmente tranquilos son los fascistas. ¿Te recuerda quizás alguna situación en Estados Unidos? ¿Te recuerda algún otro sitio, Roberto? Bueno, esto es exactamente igual lo que hacen los antifas, este grupo comunista terrorista, como lo denomina Donald Trump, que es así, bueno, perdón, le estoy diciéndolo mal. No, la Fiscalía de los Estados Unidos los considera un grupo comunista y terrorista, financiado por Soros. Aquí probablemente no necesitan la financiación de Soros, porque ellos llevan ya el odio
dentro de su ADN. Esto, como decías antes, no me sorprende nada en absoluto. El problema, de todas maneras, esto, digamos, que forma parte del decorado. No cambia nada las cosas, aparte de que daban muchos gritos, pero tampoco había tanta gente, porque vosotros mismos decís que habría unos centenares, parece que había menos. Si había 100 ya me parecen muchos, pero ese no es el tema. Me preocupa muchísimo más la cobardía con que se está comportando Casado. Primero en el tema de Madrid, donde todavía no entiendo cómo después que el 91% en una encuesta que hizo ABC de los madrileños quieren que se convoquen elecciones, no lo hace y está a expensas de lo que hagan miserables como Franco o miserables como los de Ciudadanos, los capos de Ciudadanos en el ayuntamiento, que fiarse de ellos verdaderamente hay que tener narices. Pero el problema está, como tú decías, es que es dentro del propio PP que consideran que bueno, que no hay que crispar, pero bueno, es que verdaderamente esta gente no hay por dónde cogerla. Con una oposición así, ¿a dónde coño vamos a parar? Y con esto, y ahora termino, le quiere meter Sánchez en las responsabilidades de toda la crisis económica, para que él forme parte, de alguna manera, de lo que ellos llaman salida de la crisis, que está siendo un desastre infinitamente mayor todavía que el de la pandemia por coronavirus. Porque el tema económico va a llevar a la miseria y al hambre a millones de españoles. España es el país que peor lo está haciendo. En una encuesta, en unas cifras que dio la Comisión Europea, el Eurostat, el otro día, España, Alemania era el país que más se había ayudado a salir de la crisis con inversiones o dinero entregado de más de un 50% del PIB. Italia, Portugal, Francia estaban en el 24% y España ni siquiera figuraba porque no llega ni al 5% el dinero que están dando. Y aquí quieren hacer responsables a el señor Casado, que me parece que no tiene lo que tiene que tener para ser el líder de la oposición de este país. Eduardo, quiero preguntarte por una maniobra que estamos viendo que ya ha tocado incluso a instancias del Parlamento Europeo. Bildu, es decir, los proetarras, comandados o de la mano de Esquerra Republicana, sus amigos golpistas en Cataluña y ansiados demoledores de la Constitución, están empezando una cruzada contra Felipe González por el tema de los GAL. Bueno, aparecen una serie de documentos, por cierto, bastante antiguos, pero que se retoman, en los cuales se refiere, y la frase literal lo que dice es: Felipe González estaba de acuerdo con una banda, los GAL, dice, de mercenarios para acabar con el tema de ETA. Bueno, eso es lo que dice el informe, no dice más. El informe de la CIA que se acaba de publicar, retomándolo desde el pasado. Y se emprende una campaña clarísima en la que se le pide por parte de todos los socios del actual gobierno al actual Partido Socialista que tiene que demonizar a Felipe González. Yo nunca he defendido, sino todo lo contrario, he criticado por todas partes la figura de los GAL. Pero claro, o sea, una cosa es que lo haga yo, que defiendo la Constitución, defiendo la unidad de España, defiendo el Estado de Derecho, y otra cosa es que lo hagan los compañeritos de viaje de Pedro Sánchez y que lo hagan además con un evidente propósito, que es cargarse toda la historia nuestra desde la transición para deslegitimar nuestras bases y nuestras instituciones. ¿Tú ves, Eduardo, igual que yo veo, una maniobra clarísima de intentar forzar al Partido Socialista a que pierda lo que le unía con otro partido socialista que no era el de los amigos de Podemos, que no era el de los amigos de los separatistas? Efectivamente, Carlos, la maniobra tiene ese primer objetivo, la ruptura con el Partido Socialista que encabezó la lucha contraterrorista a cielo abierto y desde las alcantarillas del Estado, pero lucha contraterrorista toda ella, como se hizo en Alemania, por ejemplo, con la Baader-Meinhof, ese tipo de lucha contraterrorista que se ha practicado en todos los países del mundo que han padecido el terrorismo, una lucha contraterrorista legal y otra ilegal. La conjunción de ambas produjo la eliminación de la Baader-Meinhof en Alemania, produjo la eliminación de las Brigadas Rojas, la desaparición de las Brigadas Rojas en Italia, y le da unos resultados magníficos en lo operativo al Mossad israelí.
la conjunción de ambos tipos de lucha contraterrorista, la legal y la ilegal, con un objetivo muy maquiavélico, el fin justifica los medios, que es el de eliminar la plaga y el azote del terrorismo. Dicho esto, Felipe González encabeza esa lucha. Hoy, gracias al PSOE, pero también al PP, los bilduetarras están en el poder. Están en el poder y controlan dos territorios importantísimos de la nación española, Navarra y Vascongadas. Y tienen un comando parlamentario en la carrera de San Jerónimo que controla al gobierno que está en la Moncloa gracias a su apoyo explícito en la sesión de investidura de Pedro Sánchez. Hay que romper con el viejo PSOE que encabezó la lucha contraterrorista legal e ilegal. Y hay que denunciarlo a banderas desplegadas en toda Europa decenios de años después de que aquella cuestión fuese juzgada en los tribunales y sus responsables políticos y operativos condenados. Bueno, pues ahora resucitan ese fantasma para tratar de acabar con la figura de Felipe González, que es el último bastión socialista que une, por primera vez en la historia, que une al Partido Socialista con una idea equilibrada, inteligente y patriótica de España y con un sistema económico que abomina del marxismo. Cabe recordar, Carlos, que en España hubo dos grandes anticomunistas, el general Franco y Felipe González. Felipe González era tan anticomunista como el general Franco, y así se lo hizo notar, por activa y por pasiva, primero al Partido Comunista y después a Izquierda Unida. Esa cuenta pendiente, se la están pasando hoy al PSOE de Felipe González. Sí, la verdad, Eduardo, es que a mí me preocupa lo que está ocurriendo, porque evidentemente la estrategia es esa y yo le veo lo suficientemente tonto a Pedro Sánchez como para dejarse hacer, no sé qué tipo de abrazo, esto ya no es un abrazo del oso, es un abrazo de la boa, y está dejando que le maten su pasado cuando su pasado es lo único que le puede mantener afín a determinadas capas de votantes que lo diferencian de Podemos, con lo cual lo veo una trampa mortal y le veo a él entrando, Eduardo. Efectivamente, está cometiendo el mismo error Pedro Sánchez que cometió el Partido Socialista Obrero Español en febrero del 36, echarse en manos del Partido Comunista, siempre minoritario respecto a la representación parlamentaria del PSOE, que por sus complejos revolucionarios se echa en manos del comunismo. Esto que lo evitó siempre Felipe González para bien de España, las cosas como son, para bien de España, lo evitó y ninguneó al Partido Comunista con una ferocidad, desde mi punto de vista, plausible, desde mi punto de vista, repito, plausible, porque no merecen otra cosa. Esto lo está repitiendo Pedro Sánchez exactamente igual. Estamos repitiendo memoria histórica, estamos repitiendo el equilibrio de poder que se dio en las elecciones de febrero del 36. Un Partido Socialista... Perdón, dime. Sí, concluye, Eduardo, perdona. Un Partido Socialista mayoritario, como en este caso, cogido por sálvese a la parte por el Partido Comunista, que lo ha hecho su rehén. Como bien apuntabas tú antes, el que manda, o sea, no es el monaguillo Pablo Iglesias de Felipe González, de Pedro Sánchez, es todo lo contrario. Todo lo contrario, quien manda, y de ahí las últimas andanadas del país vía Hanley Cebrián, quien manda en el gobierno, como mandaba en el gobierno del Frente Popular, es el Partido Comunista. Hoy en su crisálida de Podemos, como hace unos años estuvo en la crisálida de Izquierda Unida, porque la capacidad de ayornamiento social del Partido Comunista es sencillamente taumatúrgica, maravillosa, envidiable. Bueno, quiero que veáis un vídeo para esa gente que duda de que estemos caminando con pasos claros y decididos y firmes hacia una dictadura al estilo venezolano. Quiero que veáis lo que está ocurriendo con las actuaciones policiales cuando alguien se salta un confinamiento. Luis, hemos preparado un vídeo porque
empiezas a enumerar los casos y, oye, que Guillermo Fernández Vara se salta el confinamiento y lo dice abiertamente en un programa con Ana Rosa Quintana en Telecinco y lo reconoce, le dice, he llevado a mi mujer a ver a esta persona, no se podía llevar a nadie, no se podía ir, van con el coche, rompen el confinamiento. No le pasa nada. Pablo Iglesias aparece por todas partes. Ahora vamos a ver el documento que responde el gobierno. Es una persona absolutamente necesaria para la gestión de todos los servicios sociales durante el coronavirus. Hombre, muchas gracias por confirmarnos que era el jefe de las residencias. A ver si ustedes empiezan a ser un poco más listos porque resulta demasiado fácil darles en toda la cara. Pero simplemente una cuestión. ¿Era tan necesario que no lo podía hacer por teletrabajo como todo el resto? Bueno, vale. Irene Montero, más de lo mismo. Pedro Sánchez, más de lo mismo. Ahora, que le pillan a Mariano Rajoy, ala, hasta adentro, multa que te crió. Atención al vídeo. Y respecto a la segunda de las cuestiones, la supuesta vulneración de la obligación de permanecer en el domicilio del confinamiento del expresidente Rajoy, pues están realizando las investigaciones oportunas para comprobar ese extremo. Pero evidentemente, como he dicho anteriormente, en un Estado de Derecho el principio de legalidad es el elemento y el pilar base, con lo cual la norma se aplicará en los términos que deba aplicarse caso de acreditarse o adverarse los extremos que sirven de sustento a la norma. El nombre no determina una aplicación u otra de la misma. Luis, y se queda tan ancho. Ahora, los pilares base saltan por los aires o se convierten en pívot en caso de que seas del Partido Socialista, de Podemos, un separatista, un proetarra, unos cuantos proetarras que organizan actos en Navarra en favor de etarras, ahí salta por los aires, ya no hay pilares base. Bueno, es que ellos se creen que están por encima de todo, están por encima, incluso por encima de la ley. Yo recuerdo cuando, y aparte nos toman el pelo porque nos miran por encima del hombro, nos miran con una superioridad que la llevan en el ADN, ¿no? Ellos entienden que solamente por defenderlos a ellos hay que poner a 10 patrullas y a 50 gente de la Guardia Civil en su casa, desprotegiendo a todo el resto de la población, porque ellos lo valen, Y en el caso de las multas, yo recuerdo cuando Televisión Española nos hizo hacer creer que Pablo Iglesias aparecía con mascarilla. O sea, aparecía con mascarilla, cuando en realidad se había saltado el confinamiento, se había saltado la cuarentena porque su mujer ya tenía coronavirus y sin embargo apareció sin mascarilla mientras la locutora de la televisión gubernamental, esa televisión que Rosa María Mateo apodó felizmente como televisión espantosa, radio televisión espantosa, nunca mejor dicho, y si lo dice ella, ¿quién le va a seguir la contraria? Esa voz en off nos planteaba una distopía orwelliana, ¿no? A mí me parece muy... Mira, el día que 3.000 tíos estuvieron ahí en el Black Lives Matter, 3.000 juntitos, donde la distancia social no les importaba nada, ¿eh? A los mismos que decían que los de Núñez de Balboa iban con los palos de golf, a estos, los 3.000 tíos de Black Lives Matter, la distancia social les importó 3 pepinos porque eran los suyos. Ese mismo día, aquí a la vuelta de mi casa, a un ciclista lo estaban parando y le estaban metiendo 600 euros de multa por estar con la bicicleta en un horario en el cual no le correspondía, ¿eh? Los defensores de los trabajadores de la clase obrera, pues no hay ningún problema. Hay que recordar que las multas van de 600 hasta 10.000 euros, ¿eh? A mí me gustaría saber, yo le preguntaría, por ejemplo, al gobierno, le preguntaría a los ayuntamientos si ha habido multas por gente que ha organizado fiestas y les han multado con 10.000 euros. A mí me gustaría saber, porque en todo caso, para que sepan que si son políticos, si son los de ellos, para ellos la doble vara, la justicia, la ley, no se aplica cuando es ellos. Déjame decir una cosa sobre lo de Felipe González. Es muy interesante lo que está pasando porque Felipe González pone en un incordio a Podemos. Hemos visto que Pili Zabala, que es una víctima del GAL, le ha recriminado a Pablo Iglesias que las palabras de Echenique diciendo que ellos se iban a negar a entrar en una comisión de investigación, porque claro, como ahora es un gobierno, a ellos, los que acusaban al PSOE de tener las manos manchadas de cal viva, ahora no les conviene investigar a Felipe González. La Pili Zabala, que es víctima del GAL, le amenazó con irse de Podemos por esta falta de coherencia y al final estos tuvieron que recular y ahora parece que sí, ahora parece que a Felipe González le van a investigar por el GAL. A mí no tenían que venir los de la CIA para decirnos que Felipe González sabía y que tenía plena conciencia de que había unos mercenarios haciendo terrorismo de Estado. No tenía que venir la CIA, ni tenía que venir el diario La Razón a recordárnoslo. Ahora, que Podemos ahora esté en un aprieto por si tiene que
sí o no atacar al Partido a Felipe González y al Partido Socialista por su pasado, a mí me parece divertidísimo. Pero te digo, a mí me parece, como he venido diciendo antes, que Pedro Sánchez se va a mantener al lado de los comunistas y el odio que tienen hacia Cebrián y hacia Felipe González es razón suficiente para seguir atados de pies y manos con Pablo Iglesias. Vamos a ver en unos momentos, déjame que vaya directamente a Eduardo García Serrano, Roberto, porque te reservo para ti una cuestión fiscal, pero le quiero preguntar a Eduardo García Serrano, siguiendo con esta historia, por esta noticia, porque con lo que estaba comentando Luis Valcarce, evidentemente, y lo que yo estaba comentando, es un caso que a mí me lo parece, de prevaricación, de trato preferencial, en el cual determinada gente tiene que tener sanción simple y llanamente porque son enemigos políticos suyos y otra gente se libra de la aplicación de la ley, esa de la que alardea el señor Grande Marlaska, simple y llanamente porque son de los suyos. Bueno, y eso es efectivamente lo que distingue a una dictadura de una democracia. Es decir, ese régimen en el cual la ley solamente se aplica a quien a mí me da la gana porque a mí me da la gana. Bueno, esta foto la publicamos en OkDiario hace unos días. Esta foto ha corrido por las redes y es escandaloso, la vamos a ver en unos momentos. 28 agentes para proteger el chaletón, el chaletaco de Pablo Iglesias, 25 en una de las cargas más potentes que hubo en Cataluña para defender la Constitución y la unidad de España y para proteger una sede de la Policía Nacional. Repito, 25 para hacer frente a la Kale Borroka separatista en Cataluña, 25 UIPs de la Policía Nacional, 28 agentes, por cierto, comandados y controlados por el general rojo, por el ex GEMAD Julio Rodríguez, in situ, para proteger el casoplón de Pablo Iglesias. ¿Esto es Estado de Derecho o esto es hago de la ley un sayo y hago lo que me da la santísima gana? No, esto es un Estado absolutamente totalitario. La izquierda en el poder reparte salvoconductos. Los salvoconductos van al bolsillo de sus afines y aplica la ley en función de las querencias, simpatías o filias ideológicas y, por el contrario, en función de las fobias ideológicas. En los estados totalitarios la ley no existe. Existe exclusivamente la voluntad del tirano. Esto ya lo hicieron sus tatarabuelos políticos en la Revolución Francesa, con los tribunales populares, que son invención suya, por los que pasaban cantidad de inocentes que eran condenados porque no eran afectos a la revolución. Pues aquí estamos en lo mismo. El que se salta el confinamiento y es afecto a mí, y más si es un miembro del gobierno, es un bien de Estado que hay que proteger. El que se salta el confinamiento, como el ciclista vecino de Luis Valcarce, multazo. Es que es así de sencillo. Es que no nos damos cuenta, Carlos, de que estamos viviendo, y no caricaturizo, estamos viviendo en un gulag con derecho a botellón y grandes almacenes. Es verdad, pero un gulag. Y el que no pasa por el aro, en todos los sentidos, será perseguido hasta la muerte civil de momento. La muerte civil de momento. De la otra ya hablaremos. Bueno, quiero preguntarle ya por último, que se nos está acabando el tiempo, a Roberto Centeno por una carta que nos ha tenido que remitir Estados Unidos. Cuando las relaciones con los países que son dictaduras comunistas empiezan a engrasarse y, sin embargo, las relaciones con democracias históricas, que encima son los motores económicos, empiezan a deteriorarse, es que evidentemente tu agenda exterior / interior va muy mal. Bueno, atención a esta carta que nos ha remitido Estados Unidos a la ministra Montero. Dice, aparte de otras muchas cosas, pero en un texto bastante reducido, dice lo siguiente: Excelencia, dejamos claro que nos oponemos al impuesto digital. Bueno, ese impuesto, entre otras cosas, Roberto, y creo que vamos a estar de acuerdo, va a provocar un retraso tecnológico en España de muchísimo cuidado. No va a conseguir recaudar absolutamente nada, porque efectivamente, si tú eres una empresa internacional, tienes 800.000 mercados en los cuales operar y además que nadie se preocupe que conseguirán entrar a través de otras webs, de otras páginas, de otros sistemas de venta, porque lo de ponerle puertas al campo es más viejo que determinada cuestión y más inútil que cualquier otra cuestión. Bueno, pues ahí lo tenemos. Ya tenemos un enfrentamiento directo en Estados Unidos, por no decir otro más, porque este impuesto va teledirigido a que sus empresas norteamericanas punteras, no puedan entrar en España. Bueno, vamos a ver, no es exactamente así en el sentido de que no puedan entrar, sino simplemente que paguen un impuesto que se va a recaudar por él aproximadamente unos 730 millones de euros, es decir, el chocolate del loro.
Minchen, no sé si en el contexto de la carta que le ha escrito, o de todas maneras esto lo ha dicho de una manera general para otros países europeos, el problema mayor va a ser no que estas empresas dejen de operar en España, que van a seguir igual, porque lo que van a hacer es trasladar este impuesto a los usuarios y se quedan más anchas que largas. Es decir, coge un Amazon, por ejemplo. Incrementa un poquito el coste de lo que vende y no pasa nada, lo pagan los usuarios. Pero el problema está en que van a responder con una serie de aranceles contra los productos españoles. Y entonces, productos como el vino, como la aceituna, como el aceite sobre todo, el aceite de oliva, y toda una serie de productos agrarios y de productos tecnológicos van a acabar pagando probablemente 10 veces más. Es decir, que al final nosotros ingresa, mejor dicho, el gobierno de los españoles, que no de Facebook, ni de Google, ni de Amazon, porque lo van a trasladar a sus usuarios, 730 o 700 millones de euros, y nos va a costar 7 o 8 mil millones de euros. Eso, que tengan idea, luego después los productores de aceite y los productores de vino, ¿dónde tienen que ir a protestar? Que no es a la embajada norteamericana, sino a Moncloa. Es decir, es un desastre, porque, bueno, España últimamente ha tenido ministros de Exteriores que no había por dónde cogerlo. Pero la ministra de Exteriores que tenemos ahora es que parece que le han sacado una escombrera. No hay por dónde cogerla. Y mira, termino, por lo tanto, esto va a ser una pérdida muy grande de exportaciones de España, que se están hundiendo. España es el país que ha perdido más cuota de mercado de toda la OCDE. Es decir, las exportaciones españolas están cayendo en vertical. Pero hay una cosa para terminar, que cambio de tercio. Mira, Luis, decías que que se creen que están por encima de la ley. Hombre, Luis, no. Están por encima de la ley, no se lo creen, es que están por encima de la ley. Ya viste la marchenada, lo que ocurrió, ya viste lo que ha ocurrido ahora con Franco, es decir, están por encima de la ley. Y mientras los jueces sigan levantándose las togas y arrastrando las togas por el barro, por el cieno, no vamos a ninguna parte. Por eso, o la oposición reacciona de verdad, o estamos apañados, porque están por encima de la ley, realmente, no hacen más que utilizar algo que ya tienen, porque controlan el Constitucional, controlan el Supremo y controlan también toda otra serie de tribunales que, además, aunque no les controlaran, le daría igual, porque al final recurrirían, tendrían que ir al Supremo y el Supremo daría la razón al gobierno siempre. Vivimos en una dictadura bolivariana que todavía tiene, querido amigos, tiene todavía algunas tiendas o algunos supermercados abiertos, pero eso se va a acabar muy pronto, porque dentro de unos meses España va a tener que ser rescatada y ya verán. Para empezar, los pensionistas les van a bajar las pensiones un 40%, los empleados públicos les van a bajar los sueldos un 40%, que fue lo que sucedió en Grecia cuando tuvo que ser rescatada. Bueno, pues Roberto, Eduardo, Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este fin de semana. Os dejamos ya, les dejamos a todos, ya sabéis dónde nos podéis seguir, en Estado de Alarma. Muchas gracias. ¿Quieres formar parte del club de miembros de Estado de Alarma? Sea un suscriptor premium y apuesta por un contenido libre que defiende a España. Te damos varias opciones. Echa un vistazo a las distintas categorías y, dependiendo de la aportación que desees hacer, elige una. Con eso aportarás a que sigamos pudiendo crear este contenido. De parte de todo el equipo de Estado de Alarma, gracias por tu apoyo.